las guías van a empezar a ser enviadas a su correo institucional para que se vayan acostumbrando a usarlo con mayor frecuencia. Va a ser el canal de comunicación principal que va a haber. Entonces, aquí está la guía número 16. La voy a ir explicando. Recuerden, cualquier duda o consulta pueden hacerla por el chat, por audio, o esperan a que terminemos la presentación y al final damos un espacio final para resolver las dudas que les queden. Ya. Entonces, vamos a empezar con lo que es la conductividad térmica. De ahora en adelante, las guías no van a ser evaluadas con nota. De hecho, aquí les puedo mostrar que dice que estas guías no es necesario enviarlas y que las actividades serán evaluadas a través de formularios. Aún no sé fecha, pero es probable que si se hace el formulario que aquí se señala, sea un formulario sin nota. Es para ir viendo solamente cuánto han avanzado. ¿Ya? Para que lo tengan claro, que esos otros formularios que van a ver no van a ser con notas, sino que el objetivo es solamente medir sus aprendizajes. Entonces, en relación a conductividad térmica, la temperatura de un cuerpo, como dice ahí, no es más que la manifestación de esta energía interna que tienen las partículas, ¿ya? Recordando un poco lo que hemos visto la semana pasada. Al chocar unas con otras, esta energía se puede ir transmitiendo. Recuerden que las partículas también están unidas e interactúan entre sí. Por lo tanto, puede haber esta interacción de choque y se transmiten esta energía. Esta transferencia, el proceso de transferencia de energía, es lo que se llama calor. Y el calor se mide en Joule, ¿ya? Recuerden, el calor es el proceso entonces de transferencia de esta temperatura, de esta energía, de un cuerpo a otro. Otra unidad de medida también es la caloría. ¿Ustedes han escuchado sobre la caloría en algún lado? De ahí yo les voy a soplar. Cuando ustedes compran alimentos, la energía que ustedes consumen se mide en calorías, ¿ya? Pero en el sistema internacional la vamos a medir en Joule. Por eso el calor, que es esta transferencia, que me cuantifica cuánta energía se ha transferido, se mide en Joule. Ahora, cada material tiene una capacidad distinta de poder transmitir esta energía, esta temperatura. Y eso es lo que se llama conductividad térmica, tal como sale acá. Entonces, la conductividad térmica es esta propiedad de poder transmitir mejor o peor la energía. El calor, como dice acá, también se puede definir como esa energía térmica en movimiento, que se transmite de un cuerpo a otro. Pero el calor es este proceso de transferencia de energía. Por ejemplo, hay materiales que se denominan aislantes térmicos. La característica que tienen es que los movimientos de sus partículas son muy pocos, o bien también se les puede considerar como que se mueven muy lentamente. Por ejemplo, acá la lana de vidrio y hay espuma de un material que se llama poliuretano, se consideran muy buenos aislantes térmicos y se utilizan en construcción. Generalmente estos se instalan dentro de los muros para que sirvan como aislante térmico en las habitaciones. Y así como están los aislantes, también están los conductores. Los conductores térmicos son lo contrario, son materiales que tienen un movimiento interno de partículas que permite una transferencia rápida de esta temperatura. Por lo general, los conductores eléctricos también son buenos conductores térmicos. Por ejemplo, el cobre, el aluminio o el hierro. Yo creo que ustedes notan cuando se sirven café, ustedes se lo preferirían servir en una taza de metal o en una taza de plumamid. ¿Dónde preferirían servirse café caliente? De metal. ¿Por qué? Porque
Digo que Plumavit, en la Plumavit me voy a quemar y no sé, pienso. no. Bueno, en gusto no hay nada escrito, usted quiere sentir ese calorcito, por lo tanto prefiere en metal. ¿Pero quién me dijo Plumavit? Yo, profe, desde Y por... metal se estaría transfiriendo la energía, o sea, el calor y te estaría literalmente quemando y estaría con el contacto del agua de adentro. Muy En bien, efecto, eso sería un sistema muy peligroso. buen análisis. También, ahora depende de si uno se quiere quemar o no. Pero claro, cuando uno elige un metal, por ejemplo, uno siente mucho calor, pero es porque me está transfiriendo muy rápido la energía. En cambio, el Plumavit no se le ha transferido tan rápido a la energía interna, esta temperatura, por lo tanto no me quema, ¿ya? Ahí ya depende de si uno se quiere quemar o no. Pero estas son las diferencias entre los tipos de materiales. Ahora, sobre la transferencia de energía en forma de calor, puede ocurrir, como dice ahí, dentro de un mismo cuerpo y también entre distintos cuerpos. Cosa que ya habíamos visto, es que el calor siempre va del cuerpo con más temperatura al cuerpo con menos temperatura. Por lo tanto, siempre hay uno que le entrega energía a otro. Y esto se realiza hasta el punto en que ambos se logran el equilibrio térmico. Esto también lo habíamos visto en la guía anterior. Entonces, esta energía se recibe o se entrega hasta lograr el equilibrio térmico. Esta parte de aquí es importante y me quiero detener. Vamos a hacer ejemplo, el agua. El agua, como hielo, está a muy bajas temperaturas. Nosotros al ponerlas al sol, por ejemplo, estamos haciendo que se le entregue energía, el sol le está entregando energía y el hielo está absorbiendo esta energía y empieza a subir su temperatura. El subir la temperatura quiere decir que sus partículas internas empiezan a moverse cada vez más rápido, pero llega un punto en que va a cambiar de estado, va a pasar de sólido a líquido. Esto se llama fusión. Al llegar a ese punto de fusión en que va a pasar de sólido a líquido, la temperatura ya no se usa, la energía, perdón, ya no se usa para subir la temperatura, sino que esa energía que está recibiendo se usa para romper los enlaces dentro de la molécula. Recuerden que en estado líquido las partículas están más libres. Entonces, para poder pasar del sólido al líquido, debo romper ciertos enlaces para darles esta libertad. Y la energía en el cambio de estado se utiliza para eso, para romper los enlaces. Y de esta forma no se utiliza para subir la temperatura. Ahora, cuando esté líquido y quiera pasar a gaseoso, tampoco va a aumentar la temperatura en ese momento, sino que la energía se vuelve a utilizar para romper enlaces y que pase a estado gaseoso. Eso es clave, que en los cambios de estado o cambio de fase, como le dicen algunos, no hay aumento de temperatura porque la energía se usa para romper enlaces. ¿Queda claro eso? Eso es muy importante. De aquí se presenta un gráfico que es donde nos vamos a centrar hoy para ir entendiendo esto mismo que yo les iba explicando. En este gráfico se muestran tramos donde se producen cambios de temperatura y donde hay cambios de estado. Vamos a aprender a identificar cada uno de estos en el gráfico. Acá hay una imagen que me resume los cambios de estados. Están los estados sólidos, líquidos y gaseosos solamente. Cuando paso de sólido a líquido se llama fusión. De líquido a gaseoso se llama vaporización o evaporación. Y de sólido a gaseoso directamente se llama sublimación. Ahora, cuando voy devolviéndome, de gas a líquido es condensación, de líquido a sólido es solidificación, y de gas a sólido es sublimación, pero es regresiva. Va al revés en el sentido en que se hacía antes. Y en este gráfico pueden ver ustedes, cuando hay un color rojo en la flecha, quiere decir que se está absorbiendo energía, está aumentando su temperatura, y la flecha azul quiere decir que está entregando energía o se le está quitando esta temperatura. ¿Ya? Y a la derecha hay un gráfico que nos muestra hacia arriba la temperatura, cuánta temperatura ha absorbido, y en el gráfico, en la línea horizontal, es el calor que ha sido entregado, la energía.
¿Ya? Entonces, en la medida que yo voy dando energía hasta llegar al punto A, aumenta su temperatura. Está absorbiendo esta energía y la transforma en temperatura. Pero llega al punto A y deja de subir, sino que se mantiene constante hasta llegar a B. Y como dice ahí, es un cambio de estado, porque en el cambio de estado, la energía que yo le estoy entregando durante todo este trayecto no se usa para subir la temperatura, sino que está siendo usada para romper los enlaces. Después de B a C, aumento el calor, la energía entregada, y aumento la temperatura. Pero nuevamente, acá se mantiene de C a D constante la temperatura, de forma que voy entregando más calor, pero no aumenta la temperatura, es decir, hay un cambio de estado. En el cambio de estado no aumenta la temperatura. Por eso les decía que era clave para reconocer. Y finalmente, de D a E, aumento la temperatura porque estuve aumentando también el calor y la energía que se entregaba. A continuación hay un ejemplo, donde también se ve en el detalle lo que yo les acabo de explicar. Aquí está el análisis. También hay un pequeño punto en donde se les repasa que era el punto de fusión, solidificación, ebullición y condensación. El punto de fusión es la temperatura en que el sólido pasa al líquido, y la solidificación, el punto de solidificación es la temperatura en la que el líquido pasa a sólido. Lo mismo pasa con ebullición y condensación. Ebullición, vaporización o evaporación corresponde al punto en que la temperatura hace que el líquido se transforme en gas, o bien el punto de condensación es cuando el gas se transforma en líquido. Aquí hay que corregir esto. Es la temperatura en la cual un gas se transforma en líquido. Por favor, tomen nota para que lo modifiquen en su guía, ¿ya? Yo lo voy a dejar anotado aquí para también modificarlo en la mía. De hecho, si me lo permite esto, lo voy a modificar inmediatamente. Ahí está. Entonces, considerando estos puntos, que son los de fusión, solidificación y ebullición, es que podemos ver, dependiendo del material que nos hablen, lo que ocurre en un gráfico como el que está aquí. Se nos muestra temperatura del agua, lo que ocurre con él en la medida que se les va entregando energía en este proceso de calor, ¿ya? Luego viene un ejemplo con ciertas preguntas que se relacionan mucho con lo que hay aquí también en las preguntas que se les van a plantear. Entonces vamos a ver este análisis en que podemos ver que entre A y B aumenta la temperatura desde los menos 15 grados Celsius hasta los 0 sin pasarle nada. En la medida que le entrego más energía, aumenta la temperatura. Pero entre B y C, ustedes pueden ver que el calor que se suministra está siendo utilizado para cambiar de estado. Y eso es porque se mantiene constante. Entonces está pasando de sólido a líquido. Luego de C a D, le doy calor, aumenta su temperatura hasta los 100 grados Celsius. Y de D a E, se mantiene constante la temperatura en la medida que yo le entrego calor. Como les decía, eso quiere decir que está cambiando de estado. Está pasando en este caso de líquido a gaseoso. Y luego ya el gas, yo le entrego más calor y sigue aumentando su temperatura. De la misma forma que leímos el gráfico anterior. Y aquí ya se presenta un gráfico y hay ciertas preguntas. Nos dice que nos muestra un cambio de estado que experimenta un cuerpo de 500 gramos, medio kilo, que inicialmente estaba en estado sólido. Entonces, como dice aquí, ¿en qué tramos la sustancia aumenta la temperatura? Para responder ese tipo de preguntas, ustedes van al gráfico y van a buscar los tramos en que aumenta, es decir, la línea empieza a subir. Por ejemplo, tenemos este tramo entre A y B, en que la línea va subiendo, y entre C y D. Es decir,
en esos dos tramos la temperatura aumenta. En la B nos pregunta en qué tramos cambia de estado. Es decir, debemos buscar cuando la temperatura no cambie, que sería entre B y C, y entre C y D. En esos puntos hay cambio de estado porque la temperatura no aumenta y la energía que se entregó se usa para romper los enlaces. Ahora, para ver en qué tramo se encuentra en estado líquido, debemos recordar lo que nos dice el enunciado, que esta sustancia parte en estado sólido. Por lo tanto, entre A y B está en estado sólido, pero llega a este punto en que va a cambiar de estado. Si algo está sólido y le aumento la temperatura, pasa a estado líquido. Por lo tanto, va a estar en estado líquido entre C y B. Siguiente pregunta. ¿A qué temperatura se convierte en líquido? Entonces, para ver a qué temperatura se convierte en líquido, ustedes tienen que ir al punto de fusión, que en este caso es la letra B, que es el punto en que se empieza a mantener constante esta línea, y buscamos la temperatura a la que corresponde, que en este caso son menos 25 grados. Ahora, ¿cuántas calorías necesita para transformarse completamente de sólido a líquido? Ustedes consideran entonces que tiene que ir desde el punto en que partió desde A hasta C, porque en C ya se transformó en líquido. Voy a limpiar un poco el gráfico. Parte en A como sólido y en C se transforma en líquido. Por lo tanto, las calorías me las muestra este eje horizontal. Ahí dice, el calor se representa por la letra Q y me dice que se mide en calorías. Entonces, cuando me pregunta cuántas calorías necesita para que pase completamente de sólido a líquido, son las 750 que me marca justo cuando termina este cambio de estado. Y por último, ¿cuántas calorías necesita en estado líquido para llegar a temperatura de ebullición? La temperatura de ebullición va a ser acá. En la letra D va a iniciar. Por lo tanto, para llegar a ese punto, tiene que pasar en estado líquido desde los 750 hasta los 1050 calorías. Entonces, si hacemos la diferencia, son solamente 300 calorías las que le faltan para poder llegar al punto en que se va a transformar de un estado líquido a un estado gaseoso. Si se dan cuenta, no es difícil la lectura, pero sí deben estar concentrados y concentradas. Recuerden, cuando está horizontal, que es la clave, es porque hay cambio de estado. ¿Dudas o consultas que tengan al respecto? Antes de pasar a explicar los ejercicios que tienen que hacer. Ya, les voy a explicar entonces los trabajos que deben hacer, que vamos a revisar la próxima clase. Que en un inicio son súper sencillos, es recurrir a lo que está aquí mismo en la guía. ¿Qué diferencia hay entre un aislante y un conductor térmico? Está explícito, ustedes lean aislante, leen conductor y van a saber la diferencia inmediatamente. Dos ejemplos de conductores y dos ejemplos de aislantes. Ya dimos alguno con estas tazas a la hora de tomar café. Otra pregunta que también es importante y que también se repite de la vez anterior. ¿Cuándo dos o más cuerpos están en equilibrio térmico? Otra pregunta. Tengo el cuerpo A y el cuerpo B que están en contacto. Cuerpo A está a 60 grados, cuerpo B está a 45 grados Fahrenheit. ¿Recuerdan hacer la transformación? Recuerden transformar de grados Fahrenheit a grados Celsius. Y una vez que lo hagan, van a tener su temperatura en grados Fahrenheit y van a poder saber en qué dirección se hace la transferencia. ¿Va desde A hasta B o desde B hasta A? ¿Y por qué? Que tiene ahí relación con quién tiene más temperatura. 5. Pregunta importante. ¿Por qué mientras una sustancia cambia de estado, a pesar de estar recibiendo calor, no aumenta su temperatura?
Eso también lo hablamos durante muchos momentos de la clase, sobre todo apoyados en estos gráficos. Y para apoyarse en la realización de este gráfico, pueden recurrir al que aparece aquí como ejemplo, porque es muy similar al análisis que deben hacer. Entonces, en este gráfico hay un cuerpo de 400 gramos, inicialmente está en estado sólido, entonces la letra A parte en estado sólido. Luego va a venir el líquido, luego va a venir el gaseoso. Entonces, son las mismas preguntas. ¿En qué tramos aumenta la temperatura? ¿En qué tramos cambia de estado, considerando que la temperatura es constante en los cambios de estado? ¿En qué tramo se encuentra en estado líquido? ¿A qué temperatura? Cuando le preguntan temperatura deben buscar aquí en el eje vertical. ¿A qué temperatura se convierte en estado líquido? ¿Cuántas calorías se va a necesitar para que se transforme completamente, igual que en la pregunta anterior, completamente de sólido a líquido? Y por último, ¿cuántas calorías se necesita en su estado líquido para llegar al punto de ebullición, a la temperatura de ebullición? No para que sea completamente vapor, sino que para llegar a la temperatura en que va a empezar a transformarse. Eso sería la guía de hoy. Próxima semana vamos a revisar estos ejercicios. Yo les voy a ir haciendo las preguntas a ustedes para que lo vayamos revisando entre todos. Y en eso quedaríamos. ¿Dudas o consultas que tengan ahora? O que le hayan quedado, por ejemplo, en relación a la evaluación. Ya les recuerdo entonces que la evaluación, la segunda instancia, se va a dar el próximo miércoles al próximo jueves, no mañana, sino que de la otra semana, de 12 a 12, con un formulario que va a evaluar lo mismo y que va a ser enviado a los correos institucionales de cada uno de los estudiantes que yo voy a tener registrados como que no realizaron esta primera instancia. Y luego de eso, la próxima semana... Las instancias son las de Classroom, esas pruebas que no hace. ¿Cómo? La instancia es lo de Classroom, las pruebas que no hace. Sí, esas son las que han hecho. Ah, ya, me asustó, profe. Hizo las dos, ¿cierto? Ya 12, 13 y ya 14, 15. Sí, sí. Ya, está Sí. bien entonces, está De hecho, bien. ayer hice la última que envió. Ya, muy bien. Entonces estaría súper bien y para quienes ya realizaron todo, la próxima semana también debería tener todas sus notas. Un gusto hacerles clases, cualquier duda me pueden enviar al correo y apenas yo pueda Gracias, les voy a profe. responder. De nada. Un gusto a usted. Chao. Nada. Chao, profe. Chao. Respondiendo un poco a lo que me llegó una pregunta por interno de cuándo voy a enviar el formulario. El formulario recuperativo va a ser enviado el próximo miércoles a las 12 del día, habilitado, para también ser resuelto hasta el jueves de la próxima semana. Es decir, van a tener un plazo de 24 horas para esa segunda oportunidad. Gracias, profe. De nada. Chao. Chao.